Muy, pero muy buenos días, mis queridos estudiantes. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera clase. Hoy es maravilloso contar con un gran invitado, el profe Óscar Enríquez, que nos está acompañando desde Barranquilla. Ahorita les presento su hoja de vida. Un saludo muy especial al coordinador Eibar Bravo Hurtado, que por cuestiones personales no nos pudo acompañar el día de hoy, pero ya dejó todas las instrucciones completicas. Vamos a hacer la apertura de la clase haciendo con nuestro primer estudiante que vemos acá, profe Carmen Rodríguez. Por favor, una presentación cortica, profe Carmen. Profe Carmen, Bueno, buenos días. camarita abierta, maestra, por favor. Mi nombre es Carmen Elisa Rodríguez, soy contadora pública y pues fui deportista de alto rendimiento y actualmente soy entrenadora de selección Bachi. Muy bien, Y soy entrenadora de una fundación que tengo y dentro de ella tengo deporte. excelente, bienvenida. Qué gusto. Profe Selmira Andrea Montero, por favor. Abre el micrófono y se nos presenta, profe Selmira Andrea Montero. Húndele suave, parte inferior izquierda, suavecito, que abre el micrófono. Profe Selmira, cerró fue la cámara, profe Selmira. Parte inferior, toca suavecito donde está el micrófono para que lo pueda abrir. Parte inferior izquierda, ahí aparece una cosita como un micrófono. Toca ahí suavecito para que abra el micrófono. Profe Selmira, suave. Debe tocar suave la pantalla y cuando toca la pantalla, ella le despliega todo lo que está abajo y ahí simplemente es tocar exactamente. Ah, Muy buenos días. Dios les bendiga en este día. Sí, mi nombre es Elmira Andrea Montero, soy esteticista, entrenadora. No tengo mucho conocimiento, no he estado en Combat Class y no es muy mínimo, muy poco, no. Pero sí quiero ser parte del grupo. Bienvenida, Eh, maestra. Eres especialista en estética corporal, ¿no? sí, profe, Bueno, bienvenida, maestra. Un gustazo tenerla por acá. gracias. Profe Diego Ríos Polanco, profe Diego. Profe Diego Ríos. Muy buenos días para todos y todas. Mucho gusto, Diego Ríos Polanco, de la ciudad de Cali. Actualmente pues trabajo con Indervalle en la línea de actividad física. Bienvenida, maestro. Qué gusto tenerlo por acá. Profe Yarley Tapia. Abre el micrófono, maestro, que lo tiene cerrado. Buenos días, soy de Valledupar. Tengo un técnico auxiliar de droguería y unos cursos en el SENA de administración deportiva. Y Bien. tengo un club deportivo acá en Valledupar. Qué gusto, maestro. Bienvenido acá en este espacio. Profe Joana Rosso. Profe Joana Rosso. Hola, muy buenos días. Yo soy Joana Andrea Rosso Mendoza, instructora de actividad física musicalizada. En el momento estoy trabajando con Intervalle como monitora del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Bienvenida, maestra. Qué gusto tenerla por acá. Profe María Antonia Mamián. Profe María Antonia. Muy buenos días, soy María Antonia Mamián. Bueno, María Antonia, tienes problemas con
los datos o la internet, el wifi o algo así, maestra. Profe Noralba Solarte. Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Nora Alba Zularte. En este momento estoy como monitora del programa REITE del área de recreación de Indervalle, en Cali. Bienvenida, qué gustazo tenerte por acá. Profe Valentina García Tolosa. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Valentina García Tolosa, soy de Cali y actualmente trabajo en la línea de actividad física en Indervalle como coordinadora zonal. Excelente. Profe Waldir Vázquez. Profe Waldir. Sí, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Luis Vázquez, de la isla de San Andrés y soy monitor de baloncesto y formador deportivo. Perfecto. Profe Claudia, ¿estás por ahí? Profe Claudia. Profe Claudia Caicedo Sí, Vargas. señor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Caicedo Vargas, entrenadora de ¿Puedes abrir la balonmano. cámara, por favor, Claudia? Señor. Camarita abierta. Maestra Claudia. Maestra Claudia, cerró el micrófono, no la escuchamos. Sí, señor. Muy buenos días a todos. Buenos días. No le da pena, pena. Una presentacioncita, maestra. Sí, señor. Por favor, nos regalas tu nombre completo, en dónde estás y a qué te dedicas. Claudia Caicedo Vargas, soy de Cali, entrenadora de balonmano. Perfecto, bienvenida, maestra. Bueno, un saludo muy especial a la doctora Violeta Guzmán, profesora Violeta Guzmán. Ella es desde México, presidenta de la Federación Nacional de Atletismo de Seniors Master en México. Bienvenida, maestra Violeta, qué gusto tenerla por acá. Es todo un gusto. Igualmente al doctor Manuel Rodríguez, muchas gracias tenerlo por acá. Igualmente al doctor Jorge Luis Pérez, un gusto grande. A la profe Daniela Baena, qué gusto tenerlo por acá. Al profe Máximo Castillo, profe Ricardo Carvajal, profe Héctor Montilla y Hubert Tobar. Vamos a presentar la hoja de vida de nuestro invitado de esta mañana. Regálame un momentico que tengo problemas.
Profe Oscar Osvaldo, me informa si están viendo mi pantalla, profe Oscar. Sí, ahí se ve. Perfecto. Vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo maestro Oscar Osvaldo Enríquez Piedrahita, de Barranquilla, Colombia. Profesional de la cultura física, deporte y recreación de la Universidad Santo Tomás. Especialista en administración deportiva de la Universidad Santo Tomás. Preparador físico y personal trainer de la Escuela Nacional de Entrenadores ENADE de Argentina. Director técnico con licenciatura en Pro ATFA desde Argentina. Docente de entrenamiento deportivo de la Universidad del Magdalena, instructor de deportes de la CUT, profesor de natación de la Caja de Compensación Familiar con Familiar, entrenador personal, profesional del entrenamiento deportivo y la cultura física, planificación y dirección de programas de preparación física deportiva, orientado al fitness, certificado en antropometría nivel 1 por la ISAC, director y profesor de fútbol en categorías mayores e inferiores, rama masculina y femenina. Igualmente, habilidades para el diseño y uso de material didáctico en plataformas educativas como Brightspace, en integración con mediaciones tecnológicas de comunicación como STEAM y Zoom. Ya lo tuvimos a él en el primer conversatorio del PONAO y hoy ya hace parte de este equipo. Maestro Oscar, es todo un honor tenerlo con nosotros y el PONAO es tu casa. Bienvenido, maestro. Profe Hilder, muy buenos días. El honor es mío de estar hoy aquí con tantos colegas y los futuros profesionales de este campo que es la actividad física, el ejercicio, el deporte, todo enfocado como debe ser hacia la salud, ¿no? Bien, voy a compartir aquí la pantalla. Ahí están viendo la pantalla. Perfectamente, maestro. Solamente falta ampliarla. Perfecto. Listo, ya quedó ampliada, ¿verdad? Sí. Ok, sí que siempre se demora un poquito ahí. Bien, hoy les voy a hablar sobre lo que es la pedagogía y la didáctica de la educación física del siglo XXI. Nosotros vemos cuando, digamos, los profes que estamos en gimnasios o en clubes, vemos que los chicos llegan a veces con deficiencias motrices, deficiencias de atención, inclusive con personalidades difíciles, niños que son groseros, niños que son agresivos, tanto con los profesores como con otros niños, o sea, niños que no reconocen de pronto la autoridad, ni en la casa, ni mucho menos en una escuela o en el colegio. Y es un problema que se viene presentando ya hace mucho tiempo y tiene que ver con esto, con la manera como se están formando. Cuando llegan a la universidad, y lo digo por experiencia también, no quieren leer, carecen de responsabilidad, no quieren entregar actividades, no les interesa realmente y tiene que ver con toda esta formación que viene desde las etapas infantiles. Y es ahí donde tenemos que empezar a hacer cambios. Pero para hacer cambios, nosotros, los formadores, tenemos que formarnos también. Tenemos que estar altamente capacitados para poder formar. Y aquí en el PONAO, todos estos conversatorios hacen parte de ese proceso de formación. Empezamos por el tema de la educación. Etimológicamente, la palabra educación toma su sentido del verbo latino educare, que significa criar, alimentar, instruir. Esta acepción encierra pues la idea de nutrir, de llevar a otro un alimento material o espiritual. Es un proceso que va de afuera hacia adentro. Es con todo lo que podemos llenar la mente, inclusive, por decirlo de alguna manera bonita, así el corazón de una persona, de un niño, todo lo que le podamos transmitir. Pero la palabra educación tiene asimismo un sentido opuesto, de extracción, cuando se la hace derivar de otro verbo antiguo, exducere, que equivale a extraer, o sea, un proceso que va de adentro hacia afuera. Ahí ya empezamos a ver los dos caminos que tiene lo que es el proceso educativo. Como le estaba diciendo, esos dos aspectos, el interno y el externo
el educare, que va de afuera hacia adentro, y el exducere, que es extraer de adentro hacia afuera. Por eso les decía, si yo como formador no tengo elementos valiosos para ofrecer, pues así mismo voy a formar a mis educandos. Si yo no soy responsable, lo que voy a llevarle a otra persona, a un niño, pues va a ser irresponsabilidad. Si no cumplo un horario, eso es lo que estoy demostrando. Entonces, después, ¿cómo voy a pedir responsabilidad? La educación es a la vez un proceso autónomo y heterónomo. Autónomo si consideramos la actividad creadora y libre del sujeto, la espontaneidad activa del educando como ser individual, pero también es un proceso heterónomo si consideramos que este ser que se educa está sometido a influencias exteriores. Por eso es importante uno ver o entender que el medio en el que te rodeas va a influir en tu formación. Si está uno con gente vaga, floja, gente que de pronto suene feo, ¿no? Pero gente mediocre, conformista, pues muchas de esas cosas se le van a pegar. Y si a los niños le estamos transmitiendo ese tipo de actitudes, después, ¿qué voy a poder exigir a ese niño? En la etapa de formación ya sabemos que son como una esponjita. Todo lo que se le dé lo absorben. Entonces, hay que tratar de darle y transmitirle cosas de calidad. La educación cuenta con unos caracteres esenciales, como lo son, que es un proceso permanente, necesaria desde el punto de vista individual y social. Implica un proceso universal y solo acaece en el hombre. Aquí podemos verlo en una gráfica mucho más clara, donde vemos que este proceso educativo solo ocurre en el ser humano. ¿Debido a qué? A la capacidad de inteligencia y de razonamiento. Eso es lo que empieza a marcar una gran diferencia cognitiva con respecto a los animales, ¿no? La capacidad de razonar. Vemos que es un proceso permanente porque ocurre durante toda la vida. Nunca dejamos de aprender. Y es algo que nosotros los formadores, los docentes, debemos entender, porque no le puedo cerrar las puertas a una persona porque no, tú ya hasta aquí llegaste, no vas a aprender más, de aquí no vas a mejorar más. No, es un proceso permanente, necesario a nivel individual y social. Individual, el niño nace desamparado, desarrolla su inteligencia a través de este proceso y de esta forma obtiene el nivel cultural. Social, este proceso garantiza la transmisión de conocimiento de una generación a otra. Por eso hablamos del concepto de familia, donde se va transmitiendo un conocimiento, unas similitudes en algunos comportamientos, porque generalmente en la familia tienen ciertas características particulares que las hacen, digámoslo así, independientes unas de otras, ¿no? Y es un proceso universal que se da en todas partes del mundo. Lamentablemente, la calidad en otras partes puede que sea mejor que la que nosotros de pronto podemos vivenciar en muchos lugares aquí mismo en Colombia. Aquí me está tapando esto. La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos, por el cual la sociedad influye en cada uno de los miembros para que asimilen las pautas, valores y creencias. También es el proceso de individualización, de crecimiento interior del sujeto, de desarrollo de sus potencialidades. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. Entonces vemos que es una alimentación recíproca entre el individuo y la sociedad, donde se están alimentando mutuamente, se están transformando mutuamente. Una sola persona no puede cambiar una sociedad, pero en la medida que entre todos vamos construyendo o vamos mejorando de manera individual, esa sociedad va a empezar a tener cambios. Ejemplo, la gente que tira basura en la calle. Uno solo no va a hacer que la ciudad quede más limpia, pero si 10, 20, 30, 100 personas entienden y razonan y se dan cuenta que tirar la basura en la calle es algo que va a tener consecuencias negativas a futuro, pues se puede empezar a generar un cambio.
La realidad de la educación supone una experiencia directa e inmediata. Esta realidad permanente de la educación la podemos comprobar en nosotros mismos, que constantemente nos modificamos o transformamos, asimilamos conocimientos, corregimos defectos y adquirimos hábitos y modos de obrar. El yo de hoy no es el yo de hace 5 años, de hace 10 años, y seguramente no va a ser el mismo en 5 años a futuro o en 10 años. Siempre estamos creciendo, siempre nos estamos evolucionando, o por lo menos esa debería ser la idea, no quedarnos enraizados en lo que somos ahora, y es lo que por lo menos por ahí en la charla anterior donde Hilder me invitó, yo decía, yo comentaba algo en el campo de esto de la docencia. No podemos quedarnos con los mismos conocimientos de hace 40 años, con los mismos conceptos o las mismas teorías que surgieron en los años 40, 50, 60. Estamos en el 2024, siglo XXI. La ciencia ha evolucionado y es nuestro deber como docentes, como formadores, actualizarnos para poder transmitir información veraz, precisa, eficaz y específica de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Seguir hablando de conceptos antiguos en sociedades más avanzadas, pues nos deja a nosotros muy mal ubicados. Entonces, es nuestro deber estarnos actualizando y a eso se refiere también. Tenemos que seguir evolucionando, seguirnos transformando. Todos experimentamos los efectos de la educación. Todos somos influidos en nuestro modo de ser y de actuar por otras personas y todos ejercemos en mayor o menor grado un estímulo educador sobre los individuos que se relacionan con nosotros. En un sentido general, todos somos educandos y educadores a la vez. Yo aprendo de mis compañeros de trabajo. Mis compañeros de trabajo también aprenden ciertas cosas de mí. Siempre es un proceso recíproco. Entonces, de nosotros depende la calidad de conocimientos que podamos brindarle a los demás. Y obviamente debo estar en capacidad para saber qué tipo de conocimientos de mis compañeros o del mundo que me rodea son buenos para mí o no son buenos para mí. Como dicen por ahí, no hay que tragar entero. Escucho un concepto, vamos a averiguar, vamos a investigar si realmente es correcto. ¿Para qué? Para mantener una información precisa, eficaz y actualizada. Eso a grosso modo lo que es la parte que corresponde a la educación. Bien, ahora lo que es la pedagogía. Es una disciplina teórica y práctica que se ocupa de la educación. Teórica en la medida que caracteriza la cultura, identifica problemas y necesidades culturales que pueden ser solucionadas con cambios por vía educativa y estudia la experiencia educativa y práctica porque parte de su saber se construye en la práctica educativa. Con base en la caracterización cultural y en la identificación de problemas y necesidades, propone soluciones educativas que tienen la intención de transformar una realidad, producir cambio individual, colectivo y social. Para obtener buenos resultados, la pedagogía se apoya en la didáctica, cuyo estudio se centra en la enseñanza, teniendo como marco de referencia los procesos de enseñanza-aprendizaje y los métodos empleados para lograr un objetivo establecido. La educación es la preocupación principal de la pedagogía. En sus distintas formas, la educación es una realidad permanente en la vida individual y social. Afecta al hombre en su totalidad biopsíquica y espiritual y en su bipolar dimensión de individuo y miembro de la comunidad. Entonces vemos cómo a través de lo que es este proceso pedagógico llamado pedagogía, es como podemos empezar a hablar de un buen proceso educativo. Ahorita vamos a ver un poquito de lo que es historia, la etimología de la palabra pedagogía, que es un fruto de la unión de varios vocablos griegos como son paidión, hijo, niño, y agagos, bueno, no sé cómo se dirá en griego, ¿no? Yo lo leo como se dice, como está ahí textual, guía, conductor. Hacía referencia antiguamente a las personas encargadas de conducir a los niños hacia sus lugares de estudio, la palestra o la didascaleia, llevándolos de la mano. Se distingue de la andragogía, que es el estudio de la enseñanza en los adultos. Entonces vemos que etimológicamente es esa persona que lleva de la mano a un niño hacia un lugar de estudio. Nosotros como docentes y como entrenadores, y esto también lo había dicho en la charla anterior,
Podemos ser el mejor entrenador del mundo, podemos ser, llámenlo como quieran, Pep Guardiola, Ancelotti, el que quiera, siempre somos pedagogos, siempre estamos llevando de la mano a mi deportista, a mi equipo, o a mis alumnos del colegio, o a mi alumno en el gimnasio, siempre lo estamos llevando hacia un aprendizaje, enseñarle una técnica de un ejercicio, enseñar un concepto técnico de un deporte específico, enseñar un concepto táctico. Siempre estamos en ese proceso y no podemos tener el ego por encima diciendo, no, es que eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a los formadores de las reservas. Lo digo porque, o lo traigo a colación porque eso lo escuché de un técnico de un equipo del fútbol colombiano que está en la B y, bueno, que no ha ganado nada, que le preguntaron en una entrevista por qué no se corrigen esos fundamentos técnicos y él dijo, a mí eso no me corresponde, eso es de los formadores, yo soy el director técnico. Mientras que por otro lado, Mourinho siempre dijo, yo soy entrenador, pero estoy en capacidad y es mi obligación corregir a mis jugadores. Yo no le voy a enseñar a patear a Cristiano Ronaldo, lo dijo él, pero sí le voy a decir o a guiar sobre en qué momento hacer un pase largo, corto, en qué, en una función táctica. Y eso es también un proceso pedagógico. Somos entrenadores, pero igual somos pedagogos. La pedagogía tiene un inicio distinto al de la educación. A pesar de que sus historias marchan conjuntamente, la pedagogía nace en el momento en que el proceso de la transmisión de saberes u oficios, o sea, la educación, cobra la relevancia suficiente en la sociedad antigua como para convertirse en objeto mismo de reflexiones. Cuando se dieron cuenta realmente de la importancia de lo que es el proceso educativo, fue cuando se empezó a hablar de pedagogía, de sus conceptos, sus teorías, de cómo hacer para que ese proceso educativo sea mejor. Los primeros métodos de enseñanza pensados y diseñados objetivamente surgieron en el Antiguo Oriente, India, China, Persia o Egipto, y pronto tuvieron su correlato en la Grecia antigua. La enseñanza estaba planificada desde la religión y la preservación de las tradiciones sociales. Todos sabemos por historia que lo que se transmitía siempre a través de los sumos sacerdotes de las comunidades o las personas mayores, los ancianos, que se consideraban siempre sabios, y eran ellos los que transmitían el conocimiento. ¿Para qué? Para que ese conocimiento trascendiera de generación en generación y no se perdiera, valga la redundancia, esas tradiciones culturales de esa comunidad. La pedagogía tradicional comenzó en los siglos XVII y XVIII. Partía de la idea de que el niño debía ser separado y protegido del mundo adulto hasta que estuviera formado. Por eso se crearon internados en las que convivían jóvenes de distintos estratos sociales. A partir de entonces, la reflexión sobre el modo de educar fue moneda corriente en la obra de pensadores como René Descartes, Jean-Jacques Rousseau o Immanuel Kant. Separaban a los niños, alejándolos de ese mundo de adultos, pensando que era una mejor manera de protegerlos. Cuando entramos a la modernidad, a partir del siglo XIX, hubo una revolución a partir de los conceptos educativos. Se incorporó a la mujer a las labores educativas, se estableció la idea de que el aprendizaje podía darse a través de la colaboración amistosa del alumno y el profesor. Ya vemos un cambio de perspectiva totalmente diferente. Proponía una enseñanza, un entorno al aire libre que avanzara al ritmo propio del alumno y no del profesor. Y ese es un error que quizás todavía uno puede percibir, inclusive no sé si alguno cuando estuvo en su etapa educativa lo vivenció. El profesor iba enseñando a un ritmo que no todos los alumnos estábamos en capacidad de seguir, entonces venían los regaños, los llamados de atención, las anotaciones en el control, inclusive habían docentes que con la regla le pegaban al alumno y todo porque obviamente no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje. Pero la fundación a inicios del siglo XX de disciplinas modernas como la psicología, la sociología y el psicoanálisis alteraron para siempre la idea de pedagogía existente, gracias a los aportes de Pavlov, Watson, Tordix, Skinner, Jean Piaget y el pedagogo belga Ovid de Crolles. En cuanto a las tendencias contemporáneas, la pedagogía incursiona en áreas mucho más liberales de la ciencia de la enseñanza. Utiliza métodos que van desde el aprendizaje por cuenta propia hasta la enseñanza a través de formas artísticas o de otros modelos semejantes.
podemos distinguir 5 tipos de pedagogía. La descriptiva, que aspira a proponer las metodologías y las aproximaciones al hecho educativo que mejor permitan comprender su dinámica real, concreta, sin considerar las pautas previas o hipotéticas respecto a lo que deba o no ser la educación. Normativa, que es la pedagogía que aspira a definir filosóficamente cómo tendría que ser la educación ideal, evaluando consideraciones teóricas e hipotéticas y definiendo conceptos básicos. Estos sirven para plantear metas y estrategias a seguir. Infantil es aquella que centra sus intereses en la educación durante los primeros años de vida, cuando los seres humanos somos más sensibles al entorno y más susceptibles a la formación o deformación. Recuerden que el ser humano, cuando nace, es el único ser que es totalmente dependiente de la mamá. O sea, ustedes ven que los otros mamíferos se van desenvolviendo, aprenden a caminar, empiezan a tener un desenvolvimiento mayor o más independiente que un bebé. Un bebé depende totalmente 100% de su mamá. Tenemos la pedagogía social, que estudia los casos de riesgo en la sociedad que requerirían acciones o medidas preventivas, correctivas o de urgencia para conducir a la sociedad hacia mejores patrones de aprendizaje formal e informal. Por esto se halla muy próxima a la administración pública. Es lo que por ahí a veces se pretende con esas campañas de enseñanza, pedagogía, para que la gente no bote basura en la calle, para que la gente aprenda, y suena ridículo, me parece, desde mi percepción, ridículo enseñarle a un adulto a detenerse cuando el semáforo está en rojo, avanzar, sí, cuando esté en verde, cuando uno va manejando, o cuando está en verde para los autos, detenerse, sí, o sea, que en pleno siglo XXI tengamos que estar haciendo esas campañas para cosas tan básicas, pero eso es parte de la formación, eso es parte de todo ese desenvolvimiento cultural que se viene dando. Por lo menos aquí en Barranquilla, los puentes peatonales son un adorno. Es raro ver la gente cruzando los puentes. La gente está atravesándose por abajo, poniendo en riesgo no solamente su integridad física, su vida, sino también la de los demás actores viales. Pero como todo es folclore, se confunde eso, entonces eso no pasa nada, eso dale, tú eres pendejo, cruza la calle, dale, corre. Ve uno personas que se les nota evidencia y por encima se les nota que nunca van a un gimnasio, que nunca corren, que nunca salen a hacer actividad física y quieren atravesar una calle de 8 o 10 metros, quieren atravesarla corriendo cuando viene un carro a 80, 90. Entonces uno dice, todo este tipo de cosas influyen en la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos todavía quedados. En Europa tú te paras en la cebra o en el sendero peatonal y los carros se detienen para que pase el peatón, porque la prioridad siempre la va a tener el peatón. Aquí no pasa eso, y es un problema ¿de qué? De educación, de cultura, de enseñanza, desde las etapas infantiles, juveniles y etc. La pedagogía psicológica posee un enfoque psicológico, cientificista de los procesos de aprendizaje en el ser humano, atendiendo a las herramientas propuestas por la ciencia de la mente. Leíamos hace un momento que cuando entra la modernidad, la psicología empieza a tomar cartas en el asunto también para mejorar los procesos de enseñanza, para mejorar toda esta parte pedagógica que obviamente va a mejorar el proceso educativo. Nosotros los entrenadores y docentes no somos psicólogos. Tenemos que entender que tenemos un equipo o deberíamos contar con un equipo multidisciplinario cuando detectamos algún problema o alguna situación que requiera la atención psicológica. Hay que remitirlo, hay que hablar los que están en colegios a los psicólogos del colegio, tomar medidas y no creer que porque soy docente y porque en la universidad de pronto vi un semestre de psicología, ya soy psicólogo. Debemos siempre contar con ese equipo multidisciplinario y contar con el apoyo de esos profesionales. Nosotros no nos las sabemos todas. El docente es docente, no es psicólogo, no es nutricionista, no es médico. Bien. La didáctica. Diferenciaremos ahora la didáctica de la pedagogía a través de su objeto de estudio
que se representa a través de un triángulo didáctico y que se complementa con la identificación de los factores que influyen en el aprendizaje. La didáctica se ocupa de estudiar la situación de enseñanza-aprendizaje. La didáctica tiene como objeto de estudio los procesos existentes en la enseñanza y aprendizaje. Es la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a transmitir los conocimientos de la forma más adecuada para su asimilación. Listo, yo tengo un conocimiento, ¿cómo lo voy a transmitir? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Qué métodos? Utilizar los aportes de la didáctica implica adaptar el conocimiento de distintas formas de enseñar a las necesidades del entrenamiento deportivo o las circunstancias. Tenemos que entender o saber diferenciar en qué ámbito me estoy desenvolviendo, si es en un colegio, si es en primaria, si es en bachillerato, si es en una universidad, en un instituto, en una escuela de formación. Si estoy en una escuela de formación, ¿qué categorías manejo? La didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser enseñado, sino cómo va a ser enseñado. La didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia la práctica, cuyo objetivo primordial es orientar la enseñanza, donde la enseñanza no es más que la dirección del aprendizaje. En última instancia, la didáctica está constituida por un conjunto de procedimientos y normas destinados a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente posible. Y vemos en este mapa donde tenemos el foco central, que es la educación, con sus dos vertientes, como lo son la pedagogía y como lo son la didáctica. La pedagogía se enfoca en lo que es la teoría y tiene como objeto la educación. La didáctica se enfoca en lo que es la práctica y tiene como objeto la situación, enseñanza y aprendizaje. La educación es general, la enseñanza-aprendizaje es una situación específica. Aquí, a manera de haciendo un margen, menciono la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que surge como contrapeso al paradigma de una inteligencia única. Gardner propuso que la vida humana requiere el desarrollo de varios tipos de inteligencia y que cada uno de los cuales engloba una serie de habilidades que, a pesar de involucrar la capacidad de pensamiento abstracto, van más allá de lo que convencionalmente se entiende por ser listo o ser ágil mentalmente. Y a pesar de eso, son útiles al ayudarnos a afrontar los desafíos siempre cambiantes e imprevisibles a los que nos expone la vida. Gardner nos habla de las 8 inteligencias, que es la corporal, la interpersonal, la lingüística o verbal, lógica matemática, naturalista, interpersonal y la visual espacial y la musical. Son 8 maneras de aprender, son 8 tipos de inteligencias. No podemos pretender que una persona las domine todas. Entonces, si yo llego como docente a enseñar de una manera, debo entender que no todos los niños van a aprender de la misma forma. No porque uno aprenda más rápido que otro, quiere decir que el que se demora un poco más sea bruto, sea tonto, porque lo he escuchado en colegios, o porque carezca de capacidades. No, es que tiene unas capacidades diferentes a las de otro niño. Y yo debo saber interpretar y distinguir y poder identificar ese tipo de inteligencia que puede ser la que priorice por encima de las otras en ese niño, en ese individuo, para poder tratar de buscar estrategias a través de la didáctica para poder transmitir el conocimiento a todos. Estando en un colegio se hablaría de una manera general, pero tratar de puntualizar de alguna forma para poder transmitir el conocimiento y no después decir, es que el niño no sabe, el niño no aprende. ¿Sí? Uno ve que los papás por ahí muchas veces pretenden que el niño sea deportista, pero resulta que al niño le gusta la música o le gusta el arte. No es que él no sirve para eso, él no sabe, él es bruto, tal cosa. No, él tiene unas capacidades diferentes. Su inteligencia lo lleva por un camino distinto al que tú lo quieres llevar. Por eso tenemos que saber individualizar el proceso. Será como ese paréntesis que quería mencionar ahí. Me parece muy importante y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Cuando hablamos de didáctica, hace un momento hablábamos del triángulo didáctico. Lo vemos aquí en pantalla, donde en sus 3 puntas vemos arriba el contenido, objeto de conocimiento,
Luego abajo tenemos el que enseña y del otro lado el que aprende. Arriba encontramos un método y una relación con el aprendizaje y abajo tenemos una relación interpersonal basada en la comunicación. Analizando este triángulo, vemos la parte de arriba el contenido objeto de conocimiento y su relación con el aprendizaje. Podemos hablar de unos principios de aprendizaje. Aprender no es necesariamente un resultado de enseñar. Lo que los estudiantes aprenden recibe la influencia de sus ideas preexistentes. El avance en el aprendizaje va generalmente de lo concreto a lo abstracto. Las personas aprenden a hacer bien solamente aquello que practican. El aprendizaje efectivo de los alumnos requiere retroalimentación o feedback. Esto es importante. Transmitir un conocimiento, o en el campo de la educación física, un movimiento al cual el niño todavía no está acostumbrado, no está adaptado, no lo conoce, requiere siempre de esa retroalimentación, requiere de la práctica. Yo recuerdo en una de las clases de natación que yo dicto, siempre empezamos generalmente haciendo burbujas y luego con tabla haciendo patada, que lo hacemos a manera de continuar con el calentamiento, porque se hace un calentamiento en el piso de 10 minutos y luego al entrar al agua con la tabla hacemos patada, que no solamente por calentar, es también por seguir replicando el movimiento. Una señora me dice, pero ustedes siempre hacen lo mismo. Siempre veo que dicen que hagan lo mismo. Y señora, claro, porque es en la repetición donde está el aprendizaje. Si hacemos patada el lunes y no la volvemos a repetir, sino hasta el siguiente lunes, ese estímulo que recibió el niño no le sirvió. Lo tuvo en el momento, pero como no se repitió, el cuerpo no lo logró asimilar, no lo logró automatizar. El cerebro todavía está como que, bueno, me dieron esto hoy, listo, chévere, no pasó nada. Cuando yo lo voy repitiendo, sobre todo en los niños, voy transformando ese estímulo en una huella motora. Le voy enseñando a mi cerebro a hacer ese movimiento. Como dicen por ahí, tú aprendes a montar bicicleta de niño, dejas de montar bicicleta mucho tiempo y cuando te vuelves a subir en una bicicleta 10 años después, sabes hacerlo. Porque lo aprendiste, porque lo repetiste muchas veces, porque lo practicaste. Y eso mismo pasa en el fitness. Si yo enseño un ejercicio, digamos una sentadilla, y no la replico, no la repito para seguir corrigiendo, seguir mejorando la técnica, nunca la voy a mejorar. Y si después quiero avanzar en el plan de entrenamiento y le pongo ejercicios más complejos, hey, si no tengo lo básico, voy a llevar a que esa persona se lesione. Y lo digo también por experiencia. Yo veo en los gimnasios que ponen a las personas a hacer sentadillas con salto y la persona ni siquiera sabe saltar y mucho menos hacer una sentadilla. Entonces ve uno que las personas salta y cae sobre el talón, lleva las rodillas hacia adentro, se encorva, no amortigua. No le enseñan eso. Primero enséñale a ponerse en punta de pies para empezar a trabajar la dorsiflexión, la amortiguación con las rodillas, con la cadera. Después enseñar a saltar en alturas bajas. Bueno, lleva todo ese proceso pedagógico y con herramientas didácticas. ¿Para qué? Para enseñar un gesto técnico. Muéstraselo también a la persona. Mira, se hace de esta manera y haz la representación. Pero no lo queremos hacer. En la enseñanza, yo hablo mucho de ejercicios relacionados con el gimnasio porque es donde yo más me desenvuelvo junto con la natación y con el fútbol. Y recuerdo cuando estaba haciendo mi curso en Argentina, cuando estábamos hablando del peso muerto, que el profesor nos decía, el peso muerto es el ejercicio que más odian los profesores flojos, porque es un ejercicio muy técnico que requiere de muchísima explicación y mucho paso a paso para enseñarlo. Con un bastoncito, primero la noción o la propiocepción de la persona de su movimiento de la cadera, de la activación de los dorsales, de mantener la espalda recta. Bueno, es un sinnúmero de aspectos técnicos que hay que enseñarlos poco a poco. A los entrenadores les da flojera y parte de eso es desconocimiento, falta de formación, falta de entrenamiento en el campo docente o en el campo de convertirte en entrenador. ¿Por qué lo digo? La gente se quiere formar con un curso en un fin de semana. Hice un curso de un sábado y domingo
me gradué como instructor de deportes, me gradué como instructor de gimnasio, de fitness. Y ahí estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque carecemos de herramientas pedagógicas, didácticas y conceptuales del entrenamiento, del fitness, inclusive de la salud, para este tipo de enseñanza. Bien, la parte de abajo del triángulo nos muestra, por un lado, el que enseña, por otro lado, el que aprende, y abajo tenemos esa relación interpersonal basada en la comunicación. Y ahí hablamos de la comunicación didáctica. Es mediante la comunicación que el alumno adquiere información. Por eso tenemos que ser muy precisos en la información que damos. Tiene que servir para ayudar al individuo a tomar decisiones concretas respecto a su movimiento corporal en función de la realización eficiente de la tarea motriz de que se trate. Yo no puedo decirle a un niño que haga un ejercicio sin darle las herramientas conceptuales necesarias para que lo haga y sin mostrarle el ejercicio. En primer lugar, y en forma general, para que la comunicación entre el docente y el discente se realice con posibilidades básicas de eficiencia, tiene que cumplirse la premisa de que ambas partes hayan establecido bien de forma explícita o tácita un pacto que puede concretarse en los siguientes términos. Y lo que nos habla es que yo como docente debo tener claro y debo hacerle entender al alumno que yo le voy a transmitir un conocimiento que para él va a ser útil, que a él le va a ayudar a adquirir un conocimiento que más adelante o que hace parte de todo lo que es su formación. Es para su beneficio y el alumno debe entender que el profesor le va a transmitir una información que a él le va a servir y él tiene que estar dispuesto a prestar atención, a seguir las indicaciones, a ser responsable con las actividades que se le planifiquen o que se le digan para que vaya realizando. En el primer caso, o sea, en el del docente, el acuerdo debe existir en el caso, o nos muestra que es un caso de la enseñanza obligatoria. El segundo caso, el de enseñanza de tipo voluntario. O sea, en el primero el docente le dice, te voy a transmitir esto. Estoy diciendo que esto es así. En el otro, es el alumno el que debe decidir si realmente quiere participar de ese proceso educativo, ese proceso de enseñanza. Y es lo que hablábamos hace un momento con el profe Hilder antes de empezar el conversatorio. El proceso de formación es individual. Nadie los está obligando a estar hoy domingo, 9 de la mañana, estar aquí conectados. Esa es la responsabilidad de cada uno. Después, ¿qué queda? La clase queda grabada, la pueden ver más adelante. Digamos, el que no pudo conectarse por otras cuestiones, ¿no? Ahora, que no se conecte, que no le interese, que no vea el video después grabado, habla de irresponsabilidad, habla de una persona que no le interesa su proceso de formación. Y yo lo veo mucho con mis estudiantes en la universidad donde dicto clase, donde veo alumnos que no les interesa leer, llegan a clases, les hacen un quiz, entregan la hoja en blanco, o sea, una total displicencia y un desdén hacia la educación, hacia el aprendizaje, hacia el proceso de formación que es triste, porque después se gradúan, igual se van a graduar tarde o temprano, y salen ejerciendo la profesión de una manera tan errada, tan equívoca, tan mediocre, que nos dejan mal parado a todos los demás que sí nos estamos formando. Tenemos una pregunta. Sí, maestro, tenemos una pregunta del profe Waldir Vázquez. Dame un momento, profe Waldir. Ya puede abrir el micrófono, profe Waldir. Buenos días, profe. Una consultica más que todo, ya viendo que el tema que estás manejando, veo que sí está muy claro. Yo tuve una situación de que pues, yo soy formador, entrenador y a la vez tengo otras áreas de deporte. Pero bueno, la pregunta es esta, profe. Estuve trabajando en un equipo profesional y pasó que en los momentos de entrenamiento, en el momento cuando tú dices la frase profesional, cuando una persona creo que llega profesional deportivamente, ya lleva todos los implementos de formación de todas las etapas, si no estoy equivocado. Pues. Yo tuve el enfrentamiento con el entrenador porque le dije, yo abandono este barco,
porque veo que esto no es un equipo profesional, sino que estoy viendo que estos profesionales no tienen una formación deportiva adecuada, en pleno torneo mostrando qué hacer, en pocas palabras, enseñándoles. Yo preferí mejor echar un pie al lado para no quedar mal. Hablé con el dueño del equipo, le dije, no, lo mío es enseñar. Y yo no vine aquí, creo yo que yo tomé la buena decisión de dije, no vine aquí a darle contentillo a jugadores de tus gustos. No sé qué situación podría haber tomado en ese momento y como lo acabaste de decir, el que termina quedando mal somos nosotros, los que enseñamos, los que en verdad sí nos preocupa una formación deportiva adecuada como debe ser cuando uno está enseñando. Y esa problemática en San Andrés Isla es un poco fuerte. Entonces yo te pregunto a ti como profesor ahora mismo si la situación que yo tomé o la opción que tomé fue la adecuada. Bueno, profe, yo no puedo decirte si fue la adecuada o no, porque eso parte de lo que tú consideras que hace parte de tu ética profesional. Lo que sí es correcto es que uno debe saber en qué momento alejarse cuando en una institución se están guiando los procesos de manera errada. Tú podías haberte quedado, listo, pero tú tomaste la decisión de alejarte porque tú estás viendo una problemática, la terquedad de un entrenador y estás identificando un proceso errado en esa enseñanza, en ese aprendizaje, en esa formación que se está llevando. Ahora, el profesionalismo, porque hoy en día, profesional no es necesariamente el que tiene el título colgado. Profesional es el que asume realmente su profesión, su labor, con el respeto que corresponde. Alguna vez en estos días, hace poco, yo leía algo que decía Carlo Ancelotti. Él decía, yo soy una persona, mi labor es ser entrenador, pero yo soy una persona, yo no soy entrenador, mi labor es ser entrenador, mi labor es manejar un grupo, es llevarlo por el camino, obviamente estamos hablando de alto rendimiento, ¿no? Es llevarlo por el camino de títulos, de lograr resultados. Pero si una persona que tiene todo esto se reconoce primero como persona y que su labor es ser entrenador, ahora una persona, un individuo que esté en una escuela que no ganan nada y se ponen con la prepotencia de que es que yo hago es esto, yo no tengo por qué hacer lo otro, no me parece conveniente. En Santa Marta yo también vi esto mismo en algunas escuelas que estuve alguna vez mirando, donde ponen a cualquiera a dar clases. Y se los digo así, o sea, personas que se dedican al mototaxismo y estaban dando clases de fútbol con niños, gritándoles, insultándolos, con elementos inadecuados para la edad. Entonces uno debe saber reconocer si sigo ahí o no. Y a manera de experiencia, de anécdota, me pasó aquí en una escuela de fútbol en Barranquilla de un exjugador prestigioso del Junior y de la selección, donde el coordinador deportivo llega y me dice, a los pelados hay que gritarles, hay que mandarlos molidos para la casa, reventados, niños de 10 años. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre un entrenador y un formador. Hay una gran diferencia entre una sesión de entrenamiento de un club que tiene como miras el profesionalismo o el rendimiento, llámese Junior, América, Cali, Nacional, son equipos que buscan un resultado deportivo muy diferente al de una escuela de formación. Una escuela de formación no es buena porque gane más títulos. Una escuela de formación es buena porque, y es el lema de la Masías, del Barcelona, formar personas que juegan al fútbol. Entonces, si fallamos en la formación, estamos fallando como formadores, estamos fallando en lo que realmente es el proceso de esto que estamos hablando, de la educación, de la pedagogía, de la didáctica. Y esos problemas después van a trascender a nivel profesional, a nivel de la adultez. Entonces, va en cada uno decidir, bueno, me quedo en este proceso o me voy de este proceso. Pero sí hay que saber diferenciar esos momentos claves donde uno dice, no, aquí se está haciendo mal las cosas, mejor doy un paso al costado. Y eso se ve en todo lado. Hay otra pregunta, profe, por ahí. Profe, Iván
Fernández tiene la palabra. Hola, hola, buenos días, saludos cordiales desde Acapulco, Guerrero, México. Antes que nada, pues agradecer al Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAU, Selección Cali, por esta hermosa invitación. Maestro Hilder, un abrazo enorme y pues felicitar también al especialista Óscar Osvaldo Enríquez Piedrahíta por este hermoso tema de pedagogía y didáctica de la educación física en el siglo XXI. Su servidor es asesor técnico pedagógico de educación física en el nivel de preescolar y primaria acá en México. Es un excelente tema. Gracias por las aportaciones. Estuve tomando notas sobre sus diapositivas, algo muy, muy bonito. Yo tenía conceptualizado que la pedagogía únicamente era el arte de enseñar en la educación, pero vi que hay otras 4 más, entonces pues gracias por ese aporte. La pregunta sería, nosotros acá en México estamos en una transición de plan y programas de estudio a nivel general, tanto del maestro de aula como el maestro de educación física. Entonces, aquí preguntarle, maestro Óscar, ¿cuáles serían esas prácticas tradicionalistas que deberíamos de ir quitando en nuestro patio escolar, en nuestra escuela? Porque aquí dice del siglo XXI. Quiere decir que la evolución de la educación física, pues, ha sido eso, ¿no? Ha ido cambiando. Entonces, si seguimos haciendo las mismas prácticas, pues no, sería la misma pedagogía de hace 20, 30 años. Entonces, y la didáctica, pues también, ¿no? Esos juegos tradicionales, repetitivos, filas, columnas, no sé. Yo sí quisiera que me ampliara un poquito más el panorama sobre qué prácticas deberíamos de quitar, modificar o poner en nuestra praxis pues educativa. Profe Iván, qué buena esa pregunta, porque partamos de algo, hay un contexto cultural. No es lo mismo la cultura en México que en Argentina, que aquí en Colombia, y obviamente en cada cultura hay prácticas específicas, ¿no? De pronto allá hacen un juego de determinada manera, aquí se hace de otra forma, en Argentina se hace de otra. Y no sería bueno, digamos, que esa parte cultural se vaya perdiendo. Lo que yo sí pienso es que primero se le debe dar el valor correspondiente a la educación física. ¿Por qué lo digo? Hoy en día ponen en la clase de educación física a la directora de grupo, que es o una señora o el señor gordito, que no sé, que ni se mueven, que no suben escalera, que son lentos, que les cuesta caminar, y los ponen a dar la clase de educación física, como menospreciando la profesión. Segundo, la profesionalidad de los profesores de educación física, que realmente estén capacitados, que realmente estén bien formados, que realmente tengan las competencias pertinentes para dirigir una clase de educación física, porque no es solamente llegar, y es lo que por lo menos yo vivencié en mi etapa de colegio. El primer día de clase es un test de Cooper. Para los que no saben, el test de Cooper es una prueba que surgió para realizar en soldados, ¿sí? En los militares, que consiste en dar la mayor cantidad de vueltas posibles durante 12 minutos a una pista de 400 metros. Ponen a los niños a hacer el test de Cooper, después un test de abdominales, un test de flexiones, sin enseñarles primero el gesto técnico de ese tipo de ejercicios. Después, durante el año, es un balón de fútbol, un balón de baloncesto, un balón de voleibol. Y al fin de año, volverá a hacer las pruebas. No. En la educación física, recuerden que el inicio o este origen de la educación física era para mejorar las cualidades físicas. Siempre ha sido ese el objetivo, enfocado hacia la salud y hacia la armonía corporal, conocimiento del cuerpo, enseñar un esquema corporal a través de lúdicas. Sabemos que los niños aprenden jugando. Entonces, llegar con un ejercicio, como lo dice el profe Iván de México, que eso también lo vemos aquí, y también lo vivencié en Argentina, donde se les obliga a los niños, hagan una fila y van a hacer esto, o hagan una hilera y van a hacer esto. No, los niños aprenden jugando. Está en nosotros esa creatividad para diseñar actividades donde todos los niños, aparte de estar mejorando su parte motriz, también estén mejorando otros aspectos de su personalidad, la comunicación, el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia.
No solamente ponerlos por correr. No, corran aquí con un balón y listo, no. Entonces yo pienso que más que cambiar, o sea, porque obviamente no conozco cómo es la educación en México, pero sí puedo decir que lo primero es empezar a cambiar ese enfoque errado que se está teniendo de la educación física, que es la clase que no sirve, que es la clase donde los niños van a jugar, porque lamentablemente ese es el enfoque que se le ha dado. Inclusive se ha manejado el tema de querer quitar la educación física de los colegios, que es un error. Muy bien sabemos que cuando, con toda la evolución de la historia de la comunidad en Grecia, ellos tienen unas materias que son claves: matemática, geometría, biología, educación física, porque siempre se ha dicho, siempre se ha considerado y se ha pensado, inclusive se ha demostrado científicamente, que cuando tú mejoras todo tu aparato locomotor, también estás mejorando tus procesos cognitivos. Entonces, un niño sesgado, a andar sentado frente a un computador, influyendo o inculcando en él el sedentarismo, o que ponen a una persona que no sabe de educación física, ¿qué estoy haciendo? Estoy llevando a ese niño a que sea una persona con problemas de motricidad, con problemas de salud, porque una persona que no se mueve, que come mal, que se alimenta mal, que es sedentaria, pues con el tiempo va a incurrir en enfermedades metabólicas, osteomusculares, y de ahí para adelante, inclusive problemas psicológicos, bulimia, ¿sí? Agorafobia, problemas de autoestima y muchas otras cosas. Entonces, el concepto o la educación física tiene que ser implementada como lo que es, como una clase donde se va a formar una persona desde el aspecto físico, biológico, mental, y que todo eso va a incurrir o va a trascender en el aprendizaje de sus otras, a nivel de colegio, en sus otras materias, ¿no? Pero en las otras áreas del conocimiento. Es que primero, yo creo que primero es partir por ahí, darle la importancia que la educación física refiere, tener profesores altamente capacitados, que realmente tengan las competencias suficientes para estar al frente de un grupo de niños, entender las características de cada grupo y brindar de manera acertada el conocimiento pertinente, transmitirlo de manera adecuada. Y eso tiene que ver con esto que tenemos aquí en pantalla, la comunicación. ¿Cómo transmito la comunicación? El tema de las actividades, ya sabemos que tenemos que buscar actividades que desarrollen las cualidades físicas, la fuerza. Hoy en día me parece todavía, ¿cómo decirlo? Equívoca, errada, que los pediatras digan que no se puede trabajar la fuerza en los niños, que porque les daña la placa de crecimiento, es lo que siempre se decía. Ya la ciencia nos demostró que eso es pura carreta, eso no existe, eso no va a pasar. Los niños deben trabajar fuerza, deben trabajar velocidad, deben trabajar resistencia, deben trabajar todas las, el tema de coordinación. Entonces, la educación física es fundamental para ese desarrollo locomotor que va a tener relevancia en todo el aprendizaje cognitivo de los niños. No sé si eso te responde un poco la pregunta, profe. No, un poco, un mucho. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno desde México. Un placer, profe. Estábamos acá en segundo lugar, terminando con el párrafo. En el caso concreto de la enseñanza de tareas motrices, el profesor emite sus mensajes guiados por un objetivo, lo que desea que logre el alumno, proporcionando las pautas adecuadas para que el alumno no solo comprenda el mensaje, sino que pueda elaborar esquemas de acción, de movimiento. Entonces, tenemos que saber explicar muy bien los ejercicios, y para yo poder explicar muy bien un ejercicio, debo saber cómo se llaman los movimientos, saber qué es una abducción, saber qué es una flexión de rodilla, una flexión de cadera, saber qué es agacharse, qué es moverse hacia adelante, o sea, conocer muy bien los patrones de movimiento desde la educación física. Pero si yo como profesor no sé eso, porque soy el profesor de matemáticas y me pusieron a dar la clase de educación física, pues imagínense cómo voy a transmitir un conocimiento. Ah, pero es que el profe de matemáticas jugó fútbol en su juventud. Sí, jugó fútbol, pero no se formó como educador físico. No tiene componentes pedagógicos para la educación física, de pronto sí para las matemáticas. Y puede que desde la didáctica
el tipo sea un capo para enseñar matemáticas, pero no para educación física. Yo cómo voy a mostrar, cómo voy a corregir un movimiento si yo no sé cómo se hace. Yo puedo ver a la persona al frente haciendo la sentadilla y no sé si está bien o mal, yo voy a creer que está bien. Pero si yo no sé cómo está bien, yo no lo puedo identificar. Eso lo veo mucho en los gimnasios, el profesor parado al frente, la persona haciendo mal el ejercicio y no corrigen. ¿Por qué? Porque desconocen. Primero tengo que formarme yo para poder impartir un conocimiento. La comunicación y enseñanza de las tareas motrices, tenemos, como veíamos acá, estos dos posibilidades, donde tenemos el profesor que puede transmitir una enseñanza obligatoria, digamos, yo te voy a enseñar esto, pero tenemos la parte voluntaria del alumno de querer recibir ese conocimiento. Como decía en la diapositiva anterior, es un pacto explícito. Yo te enseño, pero tú debes querer aprender. Si no, de nada sirve. El profesor es el efector de la información, el alumno es el receptor de esa información. Yo debo ser muy claro en la manera en cómo transmito esa información. Ese alumno que recibe la información la transforma y la convierte en un esquema de acción. Y aquí enfocándose en lo que es la educación física. Vamos a hacer este ejercicio de esta manera, yo te lo muestro, vamos a replicarlo. Ya sobre lo que el chico va haciendo, vienen las correcciones. Viene lo que veíamos anteriormente, hay que tener un feedback. Listo, hicimos esto no salió bien, esto salió bien, vamos a mejorar aquí. Ahora, por ahí en el chat vi que un compañero, un colega puso, eso es planificación. Correcto. Cuando yo planifico, yo tengo una brújula que me va a guiar por el camino que quiero llevar a mi grupo, o a mi alumno, o a mi deportista. Si yo no tengo esa brújula, esa planificado, yo llego a improvisar. ¿Qué hicimos la clase pasada? Ah, los puse a correr. Bueno, pues hoy los pongo a saltar o los pongo a hacer abdominales. O sea, llego a improvisar lo que se me ocurra. Ahora, la planificación, sobre todo en el campo de la enseñanza y de la formación, no es un chaleco de fuerza. Es que tenemos que hacer esto sí o sí. No, porque si yo veo que mi grupo, mi alumno, le está costando trabajo, me retrocedo un paso. Listo, no puedo hacer este ejercicio o esta dinámica no nos está saliendo. Vamos a echar un paso hacia atrás, donde vamos a buscar una parte más pequeña de ese ejercicio, o sea, desglosar el ejercicio que yo estoy buscando que salga, que realicemos, desglosarlo en sus partes más pequeñas para poderlo después concatenar o unir para que nos salga el ejercicio principal. Por ejemplo, lo que les decía hace un momento, sentadilla con salto. Listo, si la persona no sabe saltar, no sabe caer, no sabe hacer una sentadilla, empecemos con lo básico. Póngase en punta de pies. Se pone en punta de pies, voy corrigiendo que las rodillas no se vayan en valgo, no se vayan hacia adentro. Listo, la postura, voy corrigiendo desde lo más básico y progresivamente voy incrementando la dificultad, voy incrementando o añadiendo otros ejercicios y después puedo lograr lo principal. A diferencia de otros aprendizajes en los cuales la asimilación y retención de conceptos verbalizados es lo esencial, la adquisición de una habilidad motriz es un proceso de carácter vivencial, mediante el cual el individuo formará sus esquemas de acción, no solamente en función de una conceptualización verbalizada de aquello que pretende ejecutar, sino en base a las sensaciones de carácter propioceptivo que el movimiento mismo genera. Yo les puedo decir ahora, se van a poner de pie y vamos a hacer un peso muerto. Van a dejar que las rodillas se flexionen, van a llevar su cadera hacia atrás y van a bajar con la espalda recta, incluyendo la cabeza y con los brazos pegados al cuerpo. Listo, se los puedo mencionar así. Ahora, vamos a hacerlo. Eso es otra cosa. Hay que vivenciarlo. Hay que empezar a practicarlo para que, como decíamos anteriormente, y como puso un compañero, un colega por ahí, lograr esa sinapsis, esa parte neuronal para que el cerebro vaya asimilando nuevos movimientos. Recordemos que uno de las leyes bueno, esto es más de entrenamiento, una de las 5 leyes del entrenamiento de la fuerza que nos plantea Bompa es entrenar movimientos, no músculos, no grupos musculares. El cuerpo entiende de flexión y extensión, no de trabajo de bíceps o de tríceps. Asimismo, yo debo entender que eso es lo que le debo enseñar a los niños, movimientos. No es que vamos a trabajar tus espalda baja, glúteos, isquiosurales, no, vamos a hacer flexión, extensión de cadera,
retroversión o anteversión de la cadera, rotación, ¿sí? Ese tipo de cosas, y mostrarlos. Esto quiere decir que el individuo tendrá que valerse para el aprendizaje de tareas motrices de gran cantidad de información intrínsecamente no verbal y difícilmente verbalizable por parte del profesor. Mucha información de este tipo no va a poder ser, pues, ser proporcionada de una manera directa por el docente, ya que no disponemos de canales para ello. Nuestra labor se verá restringida por este hecho y tendrá que ser suministrada en forma directa o esperar a que el alumno acumule cierta vivencia para que realmente entienda algunos aspectos de los que intentamos transmitir. En natación, por lo menos, hay personas que les cuesta muchísimo patear. Entonces uno lo pone agarrado del borde y que empieza a patear como le vaya saliendo. Primero que tenga la mecánica, el movimiento de sus piernas. Tengamos en cuenta, en este caso de la natación, que está en un medio acuoso. Ya el cuerpo se comporta de otra manera. Y si por ahí la persona tiene algún miedo, pues se nos dificulta mucho más. Pero en la medida que la persona va mejor, sigue practicando, sigue repitiendo, ella misma va construyendo ese conocimiento a partir de las correcciones que yo le voy haciendo y de su práctica, inclusive de la demostración que yo le hago. Llega un momento en que la persona ya lo va a ir corrigiendo porque ya lo va interiorizando. Entonces ya al principio lo va a hacer de manera muy consciente, pensando cada movimiento. Después, cuando ya es automatizado, ya no tiene que pensarlo. Es cuando ya puede empezar a meter patada, con brazada, con respiración, sí, con otros aspectos de un estilo de natación. No vamos a profundizar en eso. Pero querer empezar con una cosa y sumar otras cosas cuando lo más básico no lo tenemos, no es lo correcto. La enseñanza y el aprendizaje de tareas motrices con un cierto grado de complejidad supone para el individuo efectuar un gran número de ensayos, como ya lo dije anteriormente, y eso también acarrea fatiga. ¿Por qué? Porque estás trabajando grupos musculares que inconscientemente están en contracción, que cuando tú ya dominas el ejercicio te vas a dar cuenta que no tienen por qué estar contraídos, o haciendo gestos técnicos que no tienes que hacer. Pero eso es en la medida que tú vas perfeccionando el movimiento. Ahora, en la otra parte del triángulo tenemos el método didáctico. Etimológicamente proviene del griego métodos, término a su vez formado por meta, que significa a lo largo, y odos, camino. Los métodos son caminos que nos llevan a conseguir algo que nos hemos propuesto. Los objetivos. En didáctica, la palabra método alude en forma genérica a todos aquellos términos que conducen, guían o dirigen el aprendizaje del alumno. Básicamente, el método adquiere el significado de modo o manera de enseñar. A la hora de decidir cómo vamos a enseñar un contenido, cualquier modo de enseñar que utilicemos será valedero si se encuentra dentro de las siguientes particularidades que lo caracterizan. Son estos métodos didácticos: el lenguaje didáctico, los medios auxiliares y material didáctico, que serían los recursos, y la acción didáctica. El lenguaje didáctico es un elemento fundamental para efectivizar la enseñanza, junto con los métodos y técnicas de enseñanza y el material didáctico. Es el medio de comunicación entre el profesor y el alumno. Es el vehículo utilizado para el docente. Ojo, para elaborar un lenguaje didáctico adecuado es fundamental tener en cuenta las características de los alumnos o grupos de alumnos. No es lo mismo transmitir un conocimiento a niños de 7 años que a uno de 13 años. Eso es lo que pasa en las escuelas de formación. Quieren tratar a los niños de 6 años como si fueran jugadores de 14, de 15, o inclusive con un rigor o una exigencia que incluso a veces ni siquiera en los equipos profesionales. En esta escuela de fútbol que yo les mencioné hace un momento aquí en Barranquilla, había un profesor que yo lo veía y yo decía, pero, y perdónenme, ¿no? Y de pronto suena feo que uno mencione esto de un colega, pero que uno diga, o sea, yo decía, qué bestialidad está haciendo este tipo con niños de 8 años y haciéndoles lo que él consideraba un entrenamiento militar. Los ponía a saltar, a hacer, yo conocí el ejercicio como zapitos, que es la persona en cuclillas dando saltos hacia adelante, después levantarse y hacer angelitos o polichilenas, jumping jack se llama el ejercicio, tirarse al piso, hacer burpees con niños de 8 años. Cuando sabemos además que en el fútbol, especialmente en el fútbol, los niños aprenden es jugando con el balón. ¿Quieres trabajar la parte física? Hazles ejercicios con balón con más exigencia, respetando los tiempos de descanso, respetando las etapas de crecimiento, las etapas de formación.
No podemos saltarnos las etapas de formación. Un tipo de entrenamiento físico a un niño de 8 años es absurdo, por lo menos desde esa perspectiva o desde esa manera en que se lo estoy contando. Trabajar el físico, mejorar las cualidades físicas, la coordinación, su velocidad, su resistencia, pero con juegos, con dinámicas, con lúdicas, pero no con un entrenamiento militar que sacó de internet para venir a traer a niños. Los recursos son todos aquellos elementos que sirven como soporte físico en el desarrollo del programa. El tablero, la videograbadora, material impreso, conos, pelotas, cuerdas. Cuando yo tengo chicos de pronto ya un poquito más grandes y quiero mostrarles un ejercicio, puedo transmitir un video. Vean, vamos a hacer esto, después trasladar eso que vimos en el video a un tablero con fichas que se puedan mover, trazar las líneas con el marcador y después llevarlo a la cancha, hacerlo, como les decía anteriormente, desagrupar todos esos movimientos uno por uno para después unirlos y que salga el ejercicio de manera general. Las técnicas y procedimientos, que ya es la acción didáctica, es la forma que adoptan las relaciones entre profesor-alumno dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta en la forma de corregir, organizar la clase, la manera de relacionarse con el alumnado y el aprendizaje. Si yo no tengo buena relación con el grupo, ya empecé mal. Si yo llego imponiendo mi autoridad y viéndome como el mandamás y mejor dicho, ya empecé mal. Debo marcar, sí, mi autoridad como docente, eso hay que marcarlo, pero a la vez mostrar que uno tiene cierta flexibilidad y cierto grado de, entre comillas, amistad con el alumno. Mis alumnos no son mis amigos, son mis alumnos y yo soy su profesor. De pronto después, por fuera de la clase, sea otra cosa. Pero en el ámbito de clase, en el salón, en la cancha, en el gimnasio, donde sea, hay que marcar esa diferencia. Y hay que saber transmitir la información, hay que saber tener esa relación. Saber corregir, no es corregir a los gritos, que es lo que yo decía, o sea, este coordinador de esta escuela, ¿por qué piensa que a los niños hay que gritarlos? No, yo qué le decía a los niños, si yo me quedo callado levantando la mano es porque están hablando y no puedo seguir explicando el ejercicio. ¿Qué pasa? Que si no explico el ejercicio nos demoramos más y al final no pueden jugar, no pueden hacer partido. Entonces cuando estaban hablando yo me quedaba callado y levantaba la mano y ellos estaban entendiendo, hey, mira, cállate, cállate, que el profe está hablando. ¿Por qué la necesidad de tener que andar a los gritos? O sea, hay una gran diferencia entre enseñar y, ¿cómo se dice? Adiestrar. Tú adiestras a un animal a que te obedezca una orden. Siéntate, el perro se sienta. Con los niños tú tienes que darles la oportunidad o esa capacidad de razonar sobre en qué momento se debe sentar o debe hablar o debe correr o debe intervenir, ¿sí? Pero no que sea solamente cuando yo le doy la orden, porque entonces le estoy volviendo, y perdónenme la expresión, un perrito adiestrado, que solo obedece cuando yo le doy la orden. Entonces, si yo no le grito, el niño no se calla, no hace caso. Eso no debe ser así. Hay formas precisamente de transmitir esa información, el estilo centrado en el profesor, que es el mando directo, y el estilo centrado en el alumno, que ya es el descubrimiento guiado. Pero ojo, el mando directo no significa autoritarismo. La interacción profesor-alumno se establece entre el estímulo del profesor y la respuesta del alumno. El alumno escucha, observa, comprende, cumple y responde a dichos estímulos, que pueden ser auditivos, visuales o táctiles. La enseñanza está basada en la demostración. Se aprovecha muy bien el tiempo de clase. Digamos que de cierta manera yo ya tengo todo planificado y vamos a trabajar esto, hago la demostración, voy haciendo la corrección. El descubrimiento guiado propone que para poner en práctica este estilo se debe crear la necesidad de buscar una solución única, un pensamiento unidireccional. A través de preguntas indagatorias guiaremos la búsqueda hacia la respuesta esperada. Así planteamos una incógnita que al ser resuelta correctamente nos dará paso a una nueva indagación. Si yo tengo una escuela de fútbol y le digo al niño, coges el balón, corres hasta ese cono y en ese cono tiras el centro. Listo, él lo va a hacer. Te obedeció la orden, ¿verdad? Pero si él en un partido no tiene esa misma situación, ¿qué va a hacer? No va a saber encontrar una solución a la problemática que puede tener al frente.
De pronto tiene el espacio para correr, pero tiene 4 amiguitos, 4 compañeros que estén libres de marca. Pero como tú le enseñaste fue a correr hasta el cono y tirar el centro, él lo va a hacer. Y de pronto en ese camino hacia el cono tiene 2 defensores. ¿Qué decisión tomar? ¿Cómo resuelve esa problemática? Es lo que yo debo guiarlo. Que él haga un análisis de la situación y esté en capacidad de encontrar la mejor solución posible que le ayude a resolver ese problema. Una vez que resuelve ese problema, ya puedo pasar a otra problemática. Pero si no, debo hacer énfasis hasta que el niño pueda encontrar esa problemática y resolver esa situación. Los principios que rigen el método didáctico son el principio de finalidad, que es el método que nos dice que el método utilizado tiene valor en función del objetivo a alcanzar. Si no estoy logrando el objetivo, ¿para qué cambiar el tema? ¿Para qué seguir hacia adelante si el objetivo que tengo no lo he podido lograr? ¿O será que el objetivo está mal planificado? Tengo que empezar a indagarme también eso. Principio de ordenación, donde nos dice que supone un orden sistemático de los contenidos y una progresión de la enseñanza. Debemos empezar de lo más fácil a lo más difícil. Por eso, como les decía, si una actividad es muy compleja, vamos a desglosarla en partes más pequeñas para que luego la podamos concatenar, la podamos engranar y construir ese objetivo general que quiero o esa actividad. Principio de adecuación, donde nos dice que el método utilizado debe adecuar los contenidos transmitidos al alumno y a las capacidades y limitaciones de los mismos. Si yo tengo un alumno o un grupo que carece o que tiene ciertas dificultades para llevar a cabo una actividad, busquemos la manera de adecuar esa actividad para ir desarrollando ese aprendizaje. No decirle, usted no pudo, usted no aprendió, usted no puede, dedíquese a otra cosa porque lo he escuchado. Ah, no, tú no sirves para eso. A un niño. ¿Qué pasa? Lo frustran. Principios de economía nos dice que el método utilizado debe avalar el logro, ahí me quedó mal escrito logro, de los objetivos en el menor tiempo posible, manteniendo la calidad de la enseñanza. Debo procurar avanzar en el aprendizaje, pero sin que esto dañe la calidad de lo que estoy transmitiendo, de lo que estoy enseñando. No por ir más rápido voy a ir mejor. ¿Qué factores influyen en el aprendizaje? Los factores que inciden sobre el ritmo y progreso del aprendizaje y sobre su eficacia y rendimiento se les puede clasificar en las siguientes categorías: físicos, las condiciones del medio ambiente; fisiológicos, el estado orgánico del educando; psicológicos, dependiente de ciertas capacidades y experiencias previas. Ojo, que eso también puede ser chicos que tengan traumas, que tengan miedos, por lo menos en la natación. Hay niños que le tienen un pánico al agua y el proceso debe ser diferente. Inclusive a veces se le pide a los papás que ingresen al agua también. Sociales, los que provienen del contexto ambiental humano. Didácticos, que son creados por el docente mediante la selección y estructuración de elementos adecuados para lograr distintos resultados de aprendizaje. Perfil del entrenador como educador. Como les dije hace un momento, yo puedo ser entrenador, pero sigo siendo un educador. Desde la perspectiva pedagógica, definimos como educador a todo aquello que posee educatividad, o sea, la posibilidad de educar. Esto incluye tanto personas, circunstancias u objetos que en forma consciente o inconsciente lo hagan, como puede ser un libro, una experiencia que hayamos vivido, o hasta incluso el medio físico en el que habitamos. Por ejemplo, vivir en una zona inhóspita. Y por eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Yo también crezco, evoluciono, me transformo de lo que me rodea. Y eso me ayuda a formar un concepto, una teoría, una manera de solucionar las cosas. Al hablar de educador en sentido amplio, aparece entonces la figura del entrenador, al que podemos considerar como docente funcional de acuerdo con esta clasificación. La docencia no es primitiva de los maestros o profesores, sino que podemos distinguir los docentes naturales, donde la docencia es intrínseca a su función, por lo menos los padres; los docentes o los profesionales, donde la docencia es su profesión para la cual se preparan y estudian, los maestros; y los docentes funcionales, donde la docencia es una actividad que surge de su función, un jefe, un entrenador. El entrenador es un docente funcional porque transmite conocimientos a sus dirigidos. Eso no se nos puede olvidar. Siempre somos educadores, siempre. Aunque sea Carlito Ancelotti, aunque sea Jürgen Klopp, aunque sea el que sea, siempre soy un educador. Fíjense ustedes el caso de Luis Díaz, cuando llega al Liverpool,
con la manera en que Klopp lo acogió, y eso obviamente incidió en el rendimiento del jugador, más allá que él tiene unas características y un potencial increíble. Si él hubiera llegado y se encontraba con un entrenador seco, que ni siquiera lo va a saludar, que no le habla, o que se limita exclusivamente a tratarlo en el entrenamiento, la adaptación es diferente. También lo leí en estos días del caso de un defensor del Real Madrid que se muda a Madrid y a los pocos días recibe la visita de Carlo Ancelotti y él dice, para mí eso fue increíble que mi entrenador hubiera venido a visitarme, a compartir con mi familia, o sea, en mi ámbito básico de vida. Recuerden, o en su entorno vital. Recuerden que la preparación de un deportista se basa en el entorno vital y el entorno de entrenamiento. Entonces, también tenemos que relacionarnos en la manera personal con nuestros deportistas. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Está todo bien en casa? O sea, conocer esa parte también de la persona, porque nuestro deportista es una persona, no es un computador, no es un robot. El entrenador como docente, especialista y persona debe tener unas cualidades. Como persona, vamos a leer algunas: coherente, responsable, entusiasta, autocrítico, prudente. Como especialista, informado, conocedor del tema, motivado para acrecentar de continuo su experiencia y su cultura, atento a los cambios. Como docente debe ser observador, creativo, buen organizador y planificador, permanente animador del grupo, motivador con el ejemplo. Bueno, 3 clasificaciones que como entrenador debemos tener. Ser persona, saber de lo que estamos hablando, de nuestro tema, sin olvidarnos que tenemos una labor docente. Educar en el deporte no significa solo formar deportistas, sino formar personas para que rindan al máximo en su disciplina. De nada sirve que nuestros deportistas ejecuten un buen lanzamiento al arco, por lo menos en el fútbol, si no son capaces de jugar en equipo, o su conducta antideportiva los mantiene más tiempo fuera de la cancha que adentro. Aquí en la Universidad de la Costa, en el equipo de fútbol, hay un chico que es muy bueno técnicamente, es un crack, gambetea, para el balón, lo que tú quieras, pero no sabe jugar al fútbol. Pero ¿cómo así? Si es técnico, sí, pero la táctica en el fútbol es importante y la táctica tiene que ver con el trabajo en equipo. Tú puedes gambetearte a 4 jugadores, pero si después ves que no tienes cómo patear y aún así pateas teniendo un compañero, te estás convirtiendo en una persona, ¿cómo se dice? Envidiosa, por decirlo así, una persona poco cooperativa. O sea, piensas en ti más que en pensar en el equipo. Y eso tenemos que formarlo, esa capacidad de ver o de ser personas dentro del equipo, ser tolerantes, ser colaborativos. El deporte debe ser utilizado con un sentido de globalidad, reemplazando el aprendizaje automático por un aprendizaje significativo que permita al deportista sustraer información, transferir dicha información al contexto real, adaptarse al medio y modificar conductas. En otras palabras, formar mediante el movimiento a sujetos integrales. Con eso terminaríamos. Espero que les haya gustado la charla. Y bueno, profe, estamos abiertos a preguntas, comentarios, quejas y Bueno, reclamos. primero agradecerle, maestro, un fuerte, fuerte aplauso, por favor, fuerte ese aplauso. Maravillosa la exposición. Bueno, primero decirles, las personas que están aquí invitadas, quieran tener el certificado, la constancia de esta ponencia, tiene valor económico. Si desean tener que aparezca un certificado con el nombre de la ponencia, solamente me escriben y yo les informo qué valor curricular tiene. Segundo, las personitas, uno por uno, voy a llamar a mis estudiantes para que hagan un aporte sencillo. Por ahí vi la mano levantada de la profe María Antonia Mamián. Profe, arranquemos con usted, profe. Un momento que tengo los micrófonos cerrados. Tranquila, no se me preocupe. Ahora sí. Ahora sí.
Hola, buenos días. La verdad me parece muy interesante la clase, ya que lo ilustra mucho más a uno y a no perder ese sentido de que más allá de la reacción que cada uno pueda tener, independientemente de los grupos que estemos manejando, ya lo llevo a mi caso, ya sea grupos adulto mayor, instituciones educativas con niños de diferentes edades, no podemos perder el rumbo de que somos educadores y como educadores no podemos llegar a ser autoritarios y ese enfoque no lo debemos de perder nunca. Yo considero que es una parte muy ilustrativa y que la debemos de llevar a cabo siempre en todas las diferentes actividades que estemos teniendo. Muchas gracias. Excelente. ¿Algún comentario, mi maestro Oscar? Sí, bueno, gracias a María Antonia por su comentario. Y esa es la idea. La idea es que podamos, a partir de una información, ver cómo podemos mejorar como profesionales o cómo podemos empezar a mejorar nuestro proceso de formación. No solo de lo que transmito yo, de lo que transmite el Profeil, de lo que van a ir transmitiendo cada uno de los colegas en estas ponencias. Cada uno está en capacidad de escuchar y de asimilar los conocimientos o decir, esto me sirve, esto no me sirve, realmente esto lo voy a empezar a aplicar o realmente esto no lo puedo aplicar. De eso se trata la formación. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer el llamado a la profe Noralba Solarte. Profe, un comentario, profe Noralba. ¿Cómo le pareció la clase? Bueno, la verdad, muy interesante, me aportó demasiado, comprendí que sí, como siempre se sabe, hay que planificar, pero también tener muy claro el objetivo y comprender que los métodos, como decía el profe, es un paso a paso, es largo, pero no desesperarnos porque si lo tenemos muy claro, sabemos que vamos a encontrar un objetivo que lleve a los chicos o a las personas con las que estemos trabajando a un logro, tanto personal como profesional. Un momento, maestra. Bueno, excelente. Vamos a escuchar al profe Arley Tapia. Profe Arley, si está bien escrito, usted es Jorge Giovanni Tapia Rieta. ¿Cuál de los dos, maestro? Bueno, a mí me parece una clase muy importante. Profe, primero la Sí. pregunta, ¿usted es Yarley Tapia o Jorge Giovanni Tapia? ¿Cuál de los dos? Parece que yo me conecto por el Face lo tengo así, pero el nombre mío es así, Jorge Giovanni Tapia Rieta. Ah, perfecto, maestro. Bienvenido. Ya que estaba confirmando eso. Lo escuchamos, maestro. Bueno, a mí me parece la enseñanza del profesor muy buena en los aspectos de que uno cómo debe enseñar a los niños en su formación, cuando en lo que es lo deportivo, que debemos también a veces como me explicaba en una parte y él explicó sobre hay niños que son de pronto bastante agresivos, no tiene que manejarle esa parte también. Por eso veo que de lo que él está enseñándonos a todos nosotros es que debemos saber enseñar a los niños cómo manejarse de pronto en la cancha, en su estado físico, manejar los tiempos con los niños, saber manejar los tiempos con los niños. Ese es mi aporte ahí, profe. Fíjese eso, pero déjeme seguir intentando comunicarme con él y le estoy avisando. Profe Valentina García, te escuchamos, profe Valentina. Hola, buenos días. No, profe, excelente. Realmente quedé pues como muy contenta con lo que escuché porque como tú lo decías, o sea, nosotros debemos ser, independientemente del ámbito donde estemos o pues en lo que manejemos, debemos ser funcionales, o sea, docentes o entrenadores funcionales, donde debemos tener pues la capacidad de hacer llegar o hacer o explicar pues todo de manera en que
por ejemplo, en el caso mío, los usuarios todos entiendan, si yo hago la explicación de un ejercicio, todos puedan entender de la mejor manera, ir paso a paso, independientemente de que algunos lleven mucho tiempo, unos me entiendan más rápido, pues como tener esa facilidad de que cada uno llegue a tener eso. O sea, por lo menos en el caso de nosotros, si yo voy a explicar, como tú decías, por ejemplo, un peso muerto, pues si veo que hay personas un poquito más avanzadas, puedo darle unas progresiones y si en el caso de que haya una persona que no pueda hacer un tipo de movimiento, pues llegar y darle una regresión para que todos, o sea, vayamos hacia el mismo campo, pero cada uno pues como en su nivel, por decirlo así. Muchas gracias, profe. Bueno, profe Selmira Andrea Montero, maestra, la escuchamos. Profe Selmira, puede abrir la cámara y escuchamos el comentario. Profe Selmira, ¿qué le pareció la clase? Profe Selmira, cerró el micrófono y cerró la cámara. Profe Selmira. ¿Ahí me escuchas? Sí, maestra, por favor, abra la cámara, maestra. No, es que en este momento estoy aquí con una pacientica, pero entonces Ah, tranquila, quiero, maestra. Como estás ocupada, no hay ningún problema, maestra. pero sí, entonces mira, Disculpa, profe, maestra, es que sin la cámara abierta no se hacen comentarios, maestra. Disculpe que son directrices que se tienen acá. No se preocupe, cuando pueda y ya termine, nos avisa. Un abrazo. Profe, profe Denis Arley, por favor, ¿estás por ahí? Profe Denis Arley. Profe Denis. Profe Denis Arley, ¿estás por ahí, Buenos Denis? días, aquí ¿Puedes abrir estoy, la profe. cámara, maestro? Un momentico. Escuchamos tu aporte, maestro. Eh, bueno, me encantó la clase porque me identifico con varios puntos. En este momento que me está pasando yo los jugadores de la unidad de soporte. Un jugador destacar, tengo varios jugadores destacar que por especialidad ya pintan a ser más adelante. Entonces, esos pequeños bueno, todos quieren el balón, ninguno le quiere pasar, todos quieren pegar, es bueno dar yo no pues no muy lejos, no muy lejos también no se Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Profe Diego Ríos Polanco, ¿te escuchamos? Profe Diego Ríos. Hola, profe. Bueno, buenos días, profe Oscar, muchas gracias. Muy interesante la ponencia. Me llamó mucho la atención creo que si no estoy mal, fue la última imagen de la diapositiva, y es la de educar en el deporte. Dado que pues igual el profe Oscar hacía mucho ejemplo también con la referencia en el fútbol. Y me gustó mucho porque pues yo soy, en estos momentos pues soy deportista a nivel aficionado, y juego pues también aquí en Cali, en la Liga de Fútbol Aficionado, con un torneo bastante llamativo. La verdad, siento que identifico mucho esa diapositiva con el equipo porque, como lo decía el profe Oscar, de nada nos sirven que el deportista no pueda jugar como en conjunto o en equipo para poder tener un rendimiento como tal, ¿no? En grupo. Entonces me pareció muy interesante la ponencia, profe Oscar, darte las gracias, y muy chévere esa última positiva que lo incluso se la socializaré con el profe, con el entrenador del club como tal, para que la pueda leer y la pueda interiorizar. Muchas gracias. Profe Valentina García Tolosa. Profe Valentina.
Profe, pero otra vez. Ah, qué pena, qué pena. Estoy perdido por acá. Profe Waldir, profe Waldir, Sí, profe. ¿ya hizo su aporte? Pues yo le hice una pregunta al profe y expuse algo, pero de todas maneras no está de más reconocer que pues la forma que el profe expresó Profe todo, Waldir, regáleme la camarita abierta, maestro. claro. Dale. Sobra decir que pues yo le hice unas preguntas al profe y tuve unos apuntes y la verdad también la forma que el profe está exponiendo todo el tema de la forma de formación, de cómo uno manejar las situaciones con los alumnos, pues es la adecuada porque vengo también de esa parte, de formar, entrenar, tratar niños, lidiar adultos, lidiar jóvenes en potencia tirando a profesional. Entonces, muy bien, profe, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias, maestro. Alguien que se me quede por ahí en el tintero, por favor, que no haya llamado. Joana Rosso, te escuchamos. Yo siempre levantando la mano. Dale, Joana, eso está perfecto. Eso es para toda la vida. Bien, al profe Oscar, muchísimas gracias. Estuvo muy buena su exposición acerca de la pedagogía. A mí me gustó mucho una parte porque no solamente como en nuestra parte laboral, sino también en la parte personal, en el tema de crianza, porque a veces también se dificulta mucho como esa atención pues por lo menos en mi caso de mi hijo, de enfocarlo en una sola actividad. Entonces, me gustó mucho que hay muchos apuntes muy buenos que los voy a aplicar. Muchísimas gracias, profe. Y también en la parte laboral, hay lo que comentaba de la parte de la pedagogía pues en nuestras clases grupales. Hay unas personas que lo cogen mucho más fácil, hay otras que son pues como que no dan pie con bola y toca uno volver a explicarles el paso a paso, hacerles primero, como lo que nos decía el profe, desglosar el ejercicio y les explicando para que cada vez vaya mejorando la técnica del movimiento, porque hay personas que no, o sea, no tuvieron como desde un inicio, desde su infancia, pues esa parte motriz tan desarrollada así súper bien y al llegar a su adultez queda como que todo nulo. Entonces me gustó mucho eso, profe. Muchas gracias. Alguien que se me haya quedado en el tintero, por favor. Alguien que falte por dar su aporte de los estudiantes. ¿Algún estudiante que me falte, por favor? Voy a abrir el micrófono. Profe Selmira, la escuchamos. Sí, profe, pues de verdad, Maestra de la cámara, discúlpeme. profe, lo que pasa es que estoy aquí, quiero dar el aporte, pero estoy aquí con una paciente aquí en la cabina, sí, en la camilla. ¿Puedo así? Por el momento, porque es que estoy pendiente de la clase. Dale, Aló, maestra. Dale, sí. maestra, pero hay unas directrices, profe, muy claras para los aportes de los estudiantes. Es importante tener la cámara abierta. Si tú te has dado cuenta, todos los estudiantes han abierto su cámara, todos, el 100% de los participantes, porque es un requisito que se da simplemente para uno saber y verificar que la persona está ahí concentradito y que está en su clase. ¿Ya? No, sí, profe, lo que pasa es que yo Simplemente de por requisitos, sí, maestra. yo las valoraciones las manejo los días sábados y domingos, entonces a mí de por sí como que se me acumula porque ya en la semana estoy laborando como tal. Entonces, Tranquila, no hay problema, maestra. O sea, tú estás en tu momento de trabajo, no hay ningún problema con eso, maestra. bueno, Tranquila, profe. no hay ningún problema con eso, maestra. Nosotros entendemos que eh, hay momentos donde estamos trabajando y no se puede cumplir con lo que se está dando en su momento, con la solicitud. Por eso te dije, si Ay, estás lista, no profe, hay ningún gracias. problema. Gracias, mi profe. Sí, entonces mira, pues yo muy agradecida con el profe Oscar, de verdad que sí. Eh, yo cambié, bueno, yo soy esteticista
pero de por sí, como esteticista, existe lo que es la aparatología, pero yo lo cambié en cuanto ser entrenador, porque para mí es muy importante, muy valioso em, formar un cuerpo, sí, como esteticista, pero como entrenadora le hago como un refuerzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me gusta entregar pacientes muy definidas, muy marcadas, muy delineadas, con una parte estética muy bonita. Y, y yo creo que la parte em, como entrenadora para mí, a mí me ayuda mucho, demasiado. Y para mí ha sido muy valioso de pronto ser parte de esta certificación, pues ser parte de, sí, de este aprendizaje. ¿Por qué? Porque realmente lo que hoy aprendí me ha ayudado mucho, mucho en cuanto cómo saber manejar el alumno, sí, cómo saber manejar la paciente, la alumna, cómo direccionarla, cómo hablarle así, como decía el profe, con nombre propio, sí, con esos conocimientos bien establecidos y, y que mi paciente quede como contenta, así, de un buen entreno de 1 hora, sí, que ella sienta que el entreno fue bueno, que em, es 1 hora de entreno y 1 hora de cabina, sí, 1 hora en el consultorio, son 2 horas, pero me gusta mucho, lo he complementado y gusta mucho en mis pacientes, pero pues sí, claro, como entrenadora necesito mucho, mucho conocimiento. Yo de verdad no, apenas estoy comenzando a ser parte, sí, de la educación fines Maestra, y muchísimas gracias por los aportes. Ya tenemos en sala al siguiente invitado por cuestiones de gracias, tiempo. profe. Muchas Ajá. gracias, maestra. Dios le bendiga. Bueno, maestro Oscar, quedamos pendientes del certificado. Se lo voy a enviar a su WhatsApp porque el jefe hoy tuvo una calamidad doméstica. Entonces es imposible entregárselo hoy, pero usted sabe que yo se lo hago llegar. Démosle ese fuerte aplauso. Veamos esas, por favor. Tranquilo, profe César Uamán, me escribe a mi WhatsApp. Me escribe a mi WhatsApp, ya le voy a, por favor, para que tome atenta nota de mi número y le pueda indicar cómo es lo del certificado, que pueda recibir el certificado. Profe Oscar, me informa que están viendo mi pantalla. Sí. Eso es. Perfecto, ahí está mi número para los que deseen tener el certificado de esta ponencia. Más 57 315 660 5981. Se comunica conmigo y yo les doy las indicaciones cómo hacen para tener el certificado. El profe Oscar sí ya tiene el certificado como ponente internacional y en este momento hace parte del equipo del PONADO y el Grupo Sport Internacional. Maestro, excelente, excelente maestro. Déjeme decir que la sacó del estadio, como decimos los colombianos. Dios le bendiga. Profe, muchas Cerramos gracias. aquí. Y bueno, ahí ya tienen la presentación en el WhatsApp para que la pueda compartir. Ah, igualmente para los que quieran tener la presentación, me escriben y me dicen, profe, quiero tener la presentación del profe Oscar Enríquez, no le cuesta nada, nada, eso sí es gratis. El profe lo da gratis, eso es gratis. En el grupo del grupo ya está, ya lo tienen ahí porque ya se lo envié. Pero para los invitados me escriben y yo les envío la presentación. Un abrazo enorme, maestro. Dios le bendiga. Profe, muchas gracias y hasta luego. Éxitos a todos.